Buenas tardes para todos, para los que están escuchando y para todos los que trabajan y para ustedes. Es ¿Cómo te va? Bienvenida. Acá. No, a ustedes gracias por arriesgarse tanto. No, pasaron cosas este fin de semana, pero también la semana pasada hubo un encuentro de mujeres en la política en Río Turbio, ¿no? Y en el cual formaste parte. Y como licenciada y desde esa trayectoria de militante gremial en la docencia, queríamos tener tu voz con perspectiva de género. ¿Qué pasó en estas elecciones? ¿Qué pasa con las mujeres en estas elecciones? Bueno, mira, primero vuelvo a reiterar, gracias por la invitación. Y segundo, sí, mira, con respecto al encuentro que tuvimos de mujeres con inserción en la política, en realidad éramos bastante, pero también éramos pocas. Estuvo bastante buena la discusión, digamos, sobre todo se hizo en el Sindicato de Obreros de Empleados Municipales, a través de Lucas Cané, que invitó, en general fue abierto, así que yo fui, no es que me invitaron, yo fui de metida que soy. Y porque creo que en realidad hay que participar absolutamente en todo lo que uno pueda y más o menos conozca, y si no conoce, tratar de hacerlo. O sea, por ejemplo, no necesariamente en un partido político, siempre digo yo lo mismo. Las mujeres tenemos que buscar nuestro lugar, no vamos a esperar que nos regalen un lugar. Creo que la mayoría de las mujeres, y si no son todas, tenemos la capacidad para hacer algo que sea lo que sea en cualquier lugar que nos pongan, o que nosotros nos pongamos. Exacto. En realidad. Y bueno, se habló bastante sobre la inserción de las mujeres, no solamente en política, sino, por ejemplo, en el ingreso a minas. Ah, mira qué tema. En esta, ¿no? Mina, ¿no? Sí. En la mina de Río Turbio. Claro, Río Turbio. En la mina de Río Turbio. Y bueno, ahí todas opinábamos que no necesariamente queremos ingresar a minas, pero sí tiene que estar. Claro. O sea, nosotros entendemos que es una cuestión, además del mito y la cultura y demás, es una cuestión de machismo. Personalmente creo que es machismo, o sea... No es solo mito. No es solo mito, creo que es machismo, debe ser la única mina donde no ingresan mujeres, o sea, es una cuestión de machismo. Y no necesariamente del género opuesto al mío, sino de nosotras mismas. O sea, sí. O sea, en nuestras casas, no sé, yo ya no tengo mis padres vivos, pero si yo le hubiera dicho a mi papá que quería ingresar a minas como él, me hubiera dicho, estás loca, ese tipo de cosas. Seguramente. Entonces... ¿Tu madre igual? Mi mamá seguramente también. Yo creo que sí. Porque sí, mi mamá era de participar también, como cualquier mamá, digamos, en la cooperadora, en la... esas cosas, pero no nunca algo que supuestamente es para hombres. Claro. La mamá era como que la casa, que la cocina, la cooperadora, las cosas de los chicos te encargas vos. Claro. Yo voy a la empresa, más o menos era así, una cosa ¿no es así. cierto? Así que creo que mi papá se hubiera vuelto a morir, digamos. En el tema ese, después hablamos de cuestiones políticas, que yo justamente fuera del aire le comentaba a Ada, que es bastante contradictorio cuando lo digo, pero, por ejemplo, personalmente estoy en contra del cupo femenino. Está. Porque demuestra que nuestros derechos están vulnerados en realidad. Donde existe un cupo es porque hay un derecho, un abuso de algún derecho, y por lo tanto hay derechos vulnerados de alguna minoría. Y está visto en estas elecciones que las mujeres no somos minoría, porque el porcentaje altísimo a nivel nacional es que somos mayorías de mujeres en el padrón. Sí. Así que minoría no somos. Claro. Y tienen cupo. Y tenemos cupo. O sea, gracias por un lado que estén, porque si no, justo yo le decía, ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner hubiera llegado si no hubiera sido por el famoso cupo. Las mujeres en general tenemos que demostrar un montón de cosas. O sea, y eso es como que molesta. Ya más a esta edad, por ejemplo, ¿no? Pero Gloria, de tu adolescencia ahora hubo muchos avances, ¿no? Sí, hubo avances pero terribles. Falta, vos ves que pero falta más. O sea, claro. Nosotros tenemos que seguir demostrando. Siempre tuvimos que demostrar desde el día que nacimos. O sea, si nos toca ser madres, que somos buenas madres. Si nos separamos y se nos ocurren esas situaciones, ¿no? Que los nenes se queden con el padre, pero que esto, pero que... O sea, mala siempre madre, somos criticadas. Claro, sí. Ahora, nunca existen malos padres. Siempre somos vistas nosotras.
o si queremos participar en política, que es mi pasión, digamos. Yo tengo dos grandes pasiones, que es la educación y la política. Y siempre tenés que estar demostrando que sabés, que podés, que tenés capacidad, que no te interesa un cargo electo, sino simplemente discutir y participar, que es lo que yo hago. Por ejemplo, a mí no sería electa. Yo siempre me río de mí misma, digo, yo no sería ni para la Junta Vecinal. O sea, no me postularía porque no es algo que yo haría, sí. ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que demostrar que somos buenas hijas, buenas madres, buenas amigas, buenas esposas, todo. Siempre tenemos que demostrar. Al revés, no. Es real. O sea, el sexo opuesto no demuestra absolutamente nada. Y cuando vos dabas el ejemplo de una separación, ¿no es cierto? Bueno, ¿con quién se quedan los chicos? Si se van con el padre, ¿en qué andará esta mina? Y después, la mujer separada es muy criticada también cuando forma pareja. Pero él se forma pareja, no hay problema. Pero si ella forma pareja, seguramente que lo conocía de antes. ¿Es así o no es así? O sea, siempre pero estamos es así, demostrando. en serio, siempre hay que estar... Es real. Tenemos eso. que estar demostrando lo que podemos ser. Claro. O sea, y es una carga fuerte. Para los que somos más grandes, bueno, ya está. Es como que... Bueno, pero vos seguís luchando por eso. Yo así siempre que... lucho por eso, pero porque bueno tengo eso. atrás mi hija, mis nietas, Claro, y sí. gente que conozco, gente joven, Sí. que sí o sí tiene que tener su lugar. Cuando me tocó participar en el gremio, fue bastante lindo además. Yo entré a trabajar en la docencia y bueno, había que elegir delegado y yo tenía que tener mi tiempo más vale para ser delegada. Qué sé yo, 2 años creo que era. Y participamos. Estuvo bastante bueno, yo aprendí muchísimo ahí cómo era la cuestión del gremio, que es muy bueno participar en las instituciones políticas, sobre todo en los sindicatos, que tiene que ver con nuestros derechos. También cuando íbamos a congresos o asambleas que se armaban en ese momento, que eran con los compañeros de otros sindicatos, que en su mayoría eran varones, era como que no podías hablar porque desconocíamos la situación. Y también teníamos que demostrar, en este caso fue Cristina Lijareski, Ana María Ríos, Silvia claro. Reyes, Claudia Frávega, seguramente me voy a olvidar de alguna. Como que constantemente teníamos que demostrar que nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando, que no necesitábamos un hombre que nos esté dando qué teníamos que decir. Y bueno, esa es mi trayectoria, seguirá hasta que no esté más, de las cuestiones políticas en general y también de la educación. O sea, son 2 pasiones que tengo que no creo que abandone, no a esta edad ya. Y vos pensabas, Gloria, cuando dabas ese ejemplo en el caso del gremio que nombrabas algunas mujeres, es como que el hombre o también algunas mujeres también se ponían como freno. Sí, nos poníamos freno, creo yo. Por ahí pasando, o sea, éramos pocas las que nos animábamos a hablar. Claro. Cuesta animarse a hablar, pero cuando uno se anima, está bueno. Una vez que ya tenés la gimnasia, listo. Sí, primero cuesta porque, sobre todo cuando había hombres, la falta de respeto. Eso es grave. O sea, callate, ese tipo de cosas, como que uno no sabe lo que está hablando. Y por ahí sí, o sea, uno se equivoca, no quiere decir que no Bueno, acá hubo un ministro de la Nación que mandaron a la mujer a lavar los platos. Claro. Y a los ese científicos tipo de a lavar cosas. los platos. Eso también. Y entonces uno tiene que tener el coraje otra vez de volver a decir, bueno, yo puedo, por más que vos me faltes el respeto. Y gracias a Dios no gracias a Dios, gracias a un gobierno que tuvimos, por hablar bien, tenemos algunos derechos y tenemos leyes que nos amparan, además del cupo y demás. Tenemos también, bueno, que charlamos siempre con Ada, la ley Micaela y demás, que no deberían existir si tuviéramos una igualdad, que yo digo. Yo no quiero ser igual a un hombre, yo quiero tener igualdad de derechos. De derechos, exacto, es muy distinto. Claro. Es muy distinto. Porque yo soy mujer y otros, cada uno elige. Está bien, es muy distinto. Cómo percibirse. Pero yo soy mujer y el que es hombre será hombre. No quiero ser igual. Quiero tener la igualdad de derechos y de oportunidades. Nada más. Me gustaría hacerte una pregunta más, Gloria, que tiene que ver con que si hay una mujer en la política en la cual te inspirás para seguir luchando en la cotidianidad de tu hacer, ¿no? Y sí me parece algo muy importante escucharte, es que la política no es solo ocupar cargos, ¿no? Estar en política es estar en la lucha gremial, es estar dando clases, es hacer política social. Bueno, ¿quién te inspira como mujer a nivel nacional, en la historia? ¿Hay una mujer del radicalismo que inspira?
¿Qué mujer que podemos nombrar? Bueno, mira, yo personalmente admiro a Cristina Fernández. Creo que como mujer, y primero se las bancó todas, porque todos los insultos y demás son por una cuestión de género, porque si es por discusión política directamente ni se sientan. Y después tengo referentes que son locales, sobre todo, que tuve, y una que nombré recién, que fue Cristina Lijareski, que ella siempre me decía, vos tenés que, nena en ese momento, porque yo era muy joven, vos tenés que luchar por lo que querés, por lo que sentís, por lo que pensás, y no te dejes, y esas cosas, y siempre capacitate, y bla, bla. Y también Ana María Ríos, que en este momento no está en Córdoba, que también, ella siempre me animó, ella era de izquierda en ese momento, pero... y Cristina creo que era más para el lado del radicalismo, pero son dos personas que a mí me enseñaron un montón. Y siempre las tengo presentes y cuando puedo les consulto, porque son como mis maestras de una cuestión política, qué decir, cuándo, cómo, qué actuar. Eso por un lado. Y con respecto al radicalismo, sinceramente, personalmente no tengo referencias que me lleven a volverme loca por escucharlas, por ejemplo. ¿Te gustaría preguntarle a Cristina algo algún día? ¿A Cristina Fernández? Sí, sí. Y claro. si me animó, si me animaría, capaz que sí. Pero no sé si me animo, porque es como que la veo. Bueno, hacela ahora, a ver. Y no, yo creo que me gustaría que me cuente sobre Que te todo. cuente. Cómo hizo para, no como para llegar, porque no es mi objetivo, sino para aguantar en todo para caso. aguantar y para sostenerse en pie. Y todavía está, pero mira Claro, que le han dado y esa todavía mujer. está en pie, sí. Para ir cerrando, me gustaría que puedas cerrar vos con un mensaje para las juventudes, para las adolescencias que te escuchan, para las mujercitas y mujeres que están recién iniciando en el camino de la política o estudiando ciencias políticas, un mensaje vos que le puedas decir a esa generación. Bueno, a la generación que son mis nietos y mis hijos, yo creo que lo más importante es participar. No tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con convicciones. Y es como siempre yo converso con Ada en el tema de que hay que participar. Si uno no sabe, aprende o pregunta. Pero sobre todo para las mujeres, que no es que hay que demostrar, hay que hacer, sobre todo. La única forma de demostrar que uno tiene capacidad es participando. Y no en un partido político específico, sino en, como dijiste vos, Ada, puede ser política social, en una junta vecinal, en un club, no sé, en el hospital, donde quieras. Primero eso. Y segundo, que los derechos, no es que tengo una ley y ya está. Los derechos se defienden todos los días, todos los días. Eso les dejaría a la juventud. Qué lindo, qué bueno, qué lindas palabras. Rescato palabras, participá. Si no sabés, preguntá, pero participá. Ahí estábamos escuchando a ella, a la licenciada en Ciencias Políticas, Gloria Gaitán. Gracias por venir, Gloria. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, Gloria. Un gusto.